Ellos de jovencitos. Ok, ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén. Nada más una hermana está lista para escuchar. Quiero predicarte en esta mañana un sermón titulado Las 3D del enemigo. ¿A cuántos han ido al cine o antes iban al cine y veían las películas esas con los lentecitos azules y rojos de 3D? ¿Nadie le tocó? Las 3D del enemigo. Ahora no te voy a hablar de cómo te ve el enemigo ni de cómo está observándonos, pero las 3D del enemigo es distracción, desánimo y duda. Iglesia, hoy esta mañana quiero que tomes en cuenta esto. Siempre les he recalcado y les he dicho, el ser cristiano no es fácil. Es una vida muy bonita. Es una vida cuando tú estás en intimidad con Dios, cuando tienes esa relación diaria con Dios. Es algo que yo no te puedo explicar hasta que tú lo experimentes. Pero como cristianos, no es una vida relajada. Es una vida donde vamos a ser atacados por un enemigo que nos quiere vencer y convencer para que no lleguemos al cielo. Ahora, estos días en la iglesia y a manera personal he sentido que el enemigo ha atacado fuerte a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando de local, estoy hablando de ti. Ha atacado a las personas, he hablado con algunos de ustedes, están en luchas, están luchando con sus pensamientos, han tenido ataques físicos, han tenido ataques espirituales. Y sabes, no hace falta que el enemigo destruya a las personas, ni que las toque, que las enferme, que los haga a un lado. Al enemigo le basta a veces con desenfocarte, con desanimarte, con distraerte, y que tú mismo tomes la decisión de aventar la toalla y ya no seguir a Cristo. Como te he dicho anteriormente, el enemigo no siempre te va a atacar en lo físico o en lo material. Muchas veces te va a empezar a trabajar de forma muy sutil. Es una estratega. Quizás no te dé un golpe bajo, pero te va a distraer. No te va a destruir, pero te va a desgastar. Te va a hacerte sentir cansado. No te va a robar la fe de un momento a otro, pero va a empezar a sembrar dudas en tu mente. ¿Qué hago en la iglesia? ¿Para qué estoy en Dios? No veo ningún cambio. En Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora dice: nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en este texto nos menciona al diablo como un león. A mí me gustan mucho los leones. Yo le digo a mi esposa, si yo pudiera ser un animal, sería un león negro, un león de esos grandotes. Pero un león es algo peligroso. Yo creo que nadie de nosotros quiere enfrentarse con un león. Cuando tú ves cómo caza un león, cómo impone su presencia, los leones son estrategas. No llegan ni van corriendo por la presa. Lo que hacen primero es observarla. Están juntos. Cuando alguien se separa, él identifica quién es su presa y busca la manera y la oportunidad exacta para poder atacar. Se dice que una vez que un león ve a su presa, suele acercarse sutilmente, sin que lo note, de manera cuidadosa, agacha hasta las orejas en el suelo, pone su cuerpo arrastrado entre la maleza para evitar alertar a la presa. Cuando ya está a una buena distancia del ataque, lanza su embestida. Asimismo ataca el diablo. No te va a atacar de golpe, va a empezar sutilmente. Por eso son las 3D del enemigo. Y quiero ver como primer punto la D de distracción. Una forma en la que el enemigo te va a atacar como cristiano es distrayéndote. Lo que busca es quitarte la atención, es robarte el enfoque de Dios, y esa misma distracción te va a hacer presa fácil del enemigo. Dice en Lucas 10 versículo 38 al 42, Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42, cuando estés ahí don fuerte, amén. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y en esta historia nos muestra dos personas completamente diferentes. Eran hermanas. Llega Jesús a su casa, ambas reciben a Jesús, lo dejan pasar, pero una de ellas se distrae con muchas cosas. Dice que Marta estaba afanada por recoger, por hacer los quehaceres, mientras María estaba enfocada en lo correcto, que era Cristo. Y lo que dice Jesús en el versículo 42, dice: solo una cosa es necesaria, y María ha escogido buena parte, la buena parte, la cual no le será quitada. Y es bien claro, no todo lo que te ocupa te conviene. No todo lo que te distrae te edifica. No toda preocupación, todas las cosas que estás pensando y que tienes que hacer son necesarias. Ahora, yo sé que hay cosas necesarias que hacer. Van a decir la semana: ahorita no hago de comer ni limpio la casa. Pero Jesús dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. No estaba enfocada en una ni en dos, dice en muchas cosas. Ahora, eso es lo que hace el enemigo en nuestras vidas. No te necesita destruir, te necesita distraer con muchas cosas para que tú mismo dejes de buscar lo importante. Tú, cuando le preguntas a personas: ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que no he tenido tiempo. ¿Sí o no? Es que el trabajo, es que cómo le voy a hacer, la escuela, las tareas. Marta, Marta. Ahora, bueno, fuera que te distraigas limpiando. Te invitamos a formar parte del aseo. ¿Qué se llama, mamá? Bueno, fuera que te distraigas limpiando, sirviendo, lavando los trastes. Pero ahora las Martas y los Martos se distraen en el TikTok. Así se la pasan en el TikTok. En las redes sociales. Te distraes con muchas cosas, pero menos con las cosas de Dios. Pasas horas perdiendo el tiempo. No me digas que no, porque ahorita los checamos. Se pierden lo importante por distraerse con otras cosas. El enemigo está distrayendo a tantos cristianos que muchas personas piensan que ni hay iglesia. Abren miércoles y domingos, pero luego los cristianos, ¿dónde están? Ese cristiano que va a la iglesia, ¿de dónde salió? ¿De qué colonia? ¿De qué sector? Pero estamos tan distraídos en otras cosas y ponemos otras prioridades por encima de las cosas de Dios. ¿Sabes? Lo primero debe de ser Dios en todo. Amén. En tu tiempo. Amén. Yo sé que hay trabajo, sé que hay familia, incluso hasta tienes tiempo para redes sociales. Pero no te distraigas de más cuando tienes que poner primero a Dios. Ahora, también pasa mucho en cristianos que tienen muchas actividades en las iglesias. De hecho, hoy lo estaba tocando mi pastor en la clase de hombres. Dice: hay iglesias donde te tienen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con muchas actividades. Ahora, es bueno si puedes estar en todo, pero a veces también los ministerios pueden ser una distracción. Hay una manera sana de servir a Dios y un balance entre las cosas de Dios y tu familia. Tú puedes estar pensando: estoy bien porque sirvo en esto, hago esto, tomo esto, limpio esto, porque hago, porque estoy. Pero muchas veces te puedes distraer de más con ministerios en lugar de enfocarte en Dios. Sabes, como iglesia yo busco apoyo, busco que tomen ministerios, busco que hagan cosas para la obra de Dios, pero lo principal es tu salvación. Te puedes distraer con cosas para Dios y olvidarte de tu relación con Dios. Acuérdate, el enemigo no busca destruirte directamente. Él busca distraerte y que tú mismo te salgas del camino. Si no te enfocas en lo importante, ¿quién es Dios para ti? ¿En qué lugar tienes a Dios?
puedes perder tu dirección de hacia dónde vas. Y de estar tan encarcelado con tantas cosas que hacer, vas a empezar a tener una falta de crecimiento espiritual. Y vas a decir, ¿por qué si voy a todos los servicios? ¿Por qué si estoy leyendo, si estoy...? Porque no estás poniendo a Dios por encima de muchas cosas. Por mucho que haces, no hay un crecimiento espiritual y vas a sentir un estancamiento en lo espiritual que te puede llevar al desánimo. Porque te estás distrayendo con muchas cosas y no has elegido la primera hora. Marta no estaba haciendo algo malo. Marta quería servir a Jesús. Marta quería hacer esto, quería servir, quería tener la casa en orden para Jesús. Y Jesús le dice, una cosa es necesaria. Y María eligió lo bueno. Para poder vencer esta primera D del enemigo de distracción, necesitas enfocarte espiritualmente, poner tus prioridades en orden. Dice en Hebreos 12, versículo 2, Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puestos los ojos en Jesús. Cuando haces esto, no va a haber cosa que te distraiga. Cuando pones los ojos, tu mirada en Cristo, sí vas a tener cosas que hacer, trabajo, familia, ministerios, pero vas a poder utilizar tu tiempo de la manera correcta y enfocándote en lo que es más necesario. Ordena tus prioridades. Yo siempre le he dicho a las personas que me preguntan, ¿cómo le hago? Digo, yo pienso que es una pirámide, y no soy Illuminati, no van a pensar otra cosa. Es una pirámide, y Dios siempre va en lo primero. Amén. Después va mi esposa, porque si no, no me hace de comer. Va mi esposa, que es mi compañera y me ayuda, y digo, mira, después van mis hijas, no se ofendan, ahí van ustedes. Después va el ministerio, pero mi primer ministerio es mi casa, después la iglesia, después los ministerios que sigan y las cosas de Dios, y después mi trabajo. Siempre vas a tener que ordenar tu vida de esta manera, porque si de alguna u otra manera cambias ese orden, te vas a distraer, le vas a poner más atención a otras cosas que a Dios. Aprende a decir no a lo que no es necesario. Yo sé que a veces tú mismo dices, es que ocupo y tú solo empiezas, pero te vas a distraer si no es necesario. No te distraigas y enfócate en Cristo, porque la distracción, ¿sabes a qué te lleva? Te lleva, ya se me está trabando la lengua de repente, al desánimo. Y quiero ver como segundo punto la D de desánimo. Cuando el enemigo logra distraerte, vas a empezar a sentir un estancamiento. Vas a empezar a tener una falta de crecimiento en Dios, una falta de intimidad con Dios, una falta de crecimiento espiritual. Y cuando te sientes así, empieza el desánimo en tu vida. ¿Por qué no veo lo que quiero ver de Dios en mí? El enemigo lo que busca con esto, al desanimarte, es robar tu fe. Y ahorita vamos para allá. No lo vamos a leer, pero lo puedes leer en tu tiempo. En Primera de Reyes 19. Ahí nos habla cuando Elías se metió a la cueva. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Amén. Acaba de vivir una gran victoria venciendo a los profetas de Baal. Pero después, cuando Jezabel le manda un mensajero y diciéndole, te vamos a cortar la cabeza, Elías cae en desánimo. Que las palabras de Elías fueron, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. Ahora el enemigo no ocupó ni tocarlo, no ocupó ni siquiera mandar un ejército a intimidarlo. Lo que ocupó el enemigo fue nada más desanimarlo. Dios había respondido su oración antes con los profetas, había tenido esa gran victoria, pero las palabras de Jezabel primero lo distrajeron. Se olvidó de la victoria que Dios le había dado, se desenfocó y esto lo llevó al desánimo. ¿Sabes, iglesia? El desánimo llega muchas veces después de que estás bien victorioso en Dios. Estás en fuego para Dios, estás caminando en Dios, has tenido grandes batallas donde la has librado por gracia de Dios.
Pero una distracción, quizás cansancio, quizás dejar tu relación con Dios descuidada, el enemigo lo usa como una rendija para introducir desánimo en ti. Hay muchas personas que por causa del desánimo ya están más prendidos en la escuelita que acá. Hay personas que dejan proyectos a medias porque se desanimaron. Ya no pude. Hay personas que dejan familias porque se desanimaron. Hay cristianos que dejan iglesias y se enfrían espiritualmente y se alejan de Dios porque se desanimaron. El desánimo te hace soltar la toalla. Gente se rinde porque está desanimada. El desánimo no significa que Dios te haya abandonado. Dios te puede seguir dando victorias, Dios está contigo, pero ¿sabes por qué te desanimas? Porque dejaste de poner tu mirada en Dios y empezaste a distraerte, empezaste a ocuparte, empezaron los pensamientos y el enemigo dijo: esta es presa fácil. Ahora, la palabra desánimo proviene del latín y está formada por dos palabras. Una, edes, que es lo contrario o inversión, y la segunda, ánima, que es alma o la fuerza vital. Ándale, ya se me movió. Pero ahora, juntas estas dos palabras, literalmente significan quitarte el aliento, dejarte sin alma o falta de alma. Y es bien extraño cómo gente se desanima y no logra entender que puede ser el enemigo desanimándote para quitarte la fuerza para hacer cosas para Dios. Poco antes de que puedas lograr algo, poco antes de que Dios te pueda dar el milagro, poco antes de que Dios pueda cambiar tu vida, te desanimas y te vas sin tu milagro. Sabes, una persona desanimada va a tener pérdida de esperanza, va a estar en desánimo, va a perder su esperanza, va a querer abandonar, porque el enemigo está ocupado atacándote, desanimándote antes de que Dios pueda obrar en ti. Por eso personas no llegan a sus propósitos, no llegan a sus destinos, porque se desanimaron antes de tiempo. Sabes, el desánimo es algo que nos pasa a todos, hasta a mí como pastor. A veces me desaniman estos muchachos de la alabanza. No, pero hay situaciones, cosas que pasan en nuestra vida que nos desaniman, y el enemigo usa eso para que tú sueltes la toalla, sin saber que si te mantienes, que si resistes, Dios puede hacer algo en esa situación. Dice en Isaías 40:31, Isaías 40:31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová. Sabes, una persona desanimada no va a querer esperar. El desánimo lo va a hacer rendirse. Pero la palabra de Dios dice: los que esperan en Jehová. El desánimo te hace rendirte antes de tiempo, pero esperar en Dios te va a dar nuevas fuerzas. Tienes que aprender a descansar en Dios. Te puedes distraer y te enfocas, pero si te desanimas y no aprendes a mantenerte, a descansar en Dios, a vivir ese proceso, sin importar que pase lo que pasa alrededor tuyo, tienes que recordar lo que Dios puede hacer más adelante. Ahora, si estás desanimado ahorita, pídele a Dios que te dé fuerzas. Pídele a Dios que te dé esas alas como águila y que te mantenga firme en el camino. No te desanimes. Todos nos desanimamos, pero unos se mantienen y otros no. Quiero ver como último punto la D de duda. La D de duda. Ahora, el enemigo quiere distraerte, quiere desanimarte, y al final de desanimarte te empieza a sembrar dudas. Dudas que te debilitan en la fe, dudas que te hacen desconfiar
de hermanos en Cristo que te hacen desconfiar de la iglesia. ¿Cuántas personas desanimadas no se van de las iglesias y se van? Es que esto y esto y esto y esto. Mateo 14, versículo 30 al 31. Mateo 14, versículo 30 al 31. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, en este texto nos cuenta la historia de cuando Pedro caminó sobre el agua. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Se baja de la barca bien valientote. ¿Quién va a ir? Yo voy, dice Pedro. Se baja, empieza a caminar, seguro, enfocado en Cristo. Empezó muy bien. Yo pienso y me imagino a los demás discípulos ahí entre ellos. Ay, Pedro, lo hubiera hecho yo. Comenzó con fe, empezó bien, empezó en fuego, pero terminó dudando. Las olas, el viento, se distrajo de poner su mirada en lo importante, y cuando vio que estoy haciendo, estoy en medio del mar, estoy entre la barca y entre Jesús, lo invadió el miedo y empezaron las dudas. ¿Y si me ahogo? ¿Y si me hundo? ¿Y si nadie me rescata? Mientras miraba a Jesús, él estaba caminando, él estaba enfocado, él seguía hacia adelante, él estaba haciendo parte de un milagro. Yo ya he caminado sobre el agua una vez, y tienen unos el video, pero no todos pueden hacerlo. Pero cuando dudó, se empezó a hundir. Cuando desconfió, se empezó a ahogar. Y que gritó, Señor, sálvame. Y me encantan las palabras de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En lugar de decir, ay, voy Pedrito, ahorita te salvo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es lo que el enemigo hace con nosotros. Quiere que quites tu mirada de Jesús, que te enfoques en los problemas, que te enfoques en los vientos, en las olas, empieza a sembrar dudas en tu corazón, aun cuando Jesús está ahí delante de ti. Lo único que tenías que hacer era seguir caminando, pero te distrajiste, pero dudaste. Dios te pide caminar, seguir. Pedro pudo caminar sobre las aguas, pero cuando dudó se hundió. De un segundo a otro. Y hay cristianos que pueden estar experimentando milagros ahorita de parte de Dios, que han experimentado o han sido parte de algo que Dios ha hecho en sus vidas, pero la duda de un segundo a otro te hunde. La duda de un segundo a otro te aleja. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque al enemigo le encanta sembrar dudas. Le encanta meterte dudas en tu mente. Y no cualquier tipo de dudas, sino dudas hacia Dios. ¿A poco Dios puede hacer eso? Cuestiona la palabra de Dios y te hace desconfiar no solamente de la iglesia, del pastor, de los hermanos, te hace dudar de Dios. ¿Y si Dios no hace nada? ¿Y si Dios no me responde? ¿Y si esto no es lo que Dios quería para mí? Y aunque Dios es omnipotente, ¿cuántos saben eso? Amén. Aunque Dios puede hacerlo todo, Dios pudo haber hecho a Pedro salir otra vez a flote y acercarlo hacia él. Pero ¿sabes qué hace la duda? Limita lo que Dios puede hacer en ti. No limita el poder de Dios. Dios es omnipotente. Pero cuando empiezas a dudar de Dios, cuando tu fe empieza a menguar, se limita lo que Dios puede hacer a través de ti. Por eso el enemigo quizás no hace que dejes de creer al 100%, pero empieza a sembrar dudas, que creas a medias, que dudes poquito y tu fe se debilita, tu fe mengua, empiezas a tomar decisiones incorrectas porque crees que Dios no lo puede hacer y tú tienes que salir a flote. Me imagino a Pedro ahí pataleando y sacando hasta las garras para salvarse. Pensamos que Dios no puede hacerlo y queremos hacerlo nosotros. Hay inestabilidad espiritual porque no podemos creer al 100%. Pero para poder vencer la duda, ¿sabes qué tienes que hacer?
pedirle a Dios que aumente tu fe. Pedirle a Dios que aumente tu fe. Dice en Lucas 17, versículo 5 al 6. Lucas 17, versículo 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe y no con duda, porque el que duda es como esa ola del mar que va y que viene. Ahorita Pasi ya fue a la playa y no nos llevó, pero ya vio esas olas que llegan y se van. Y así puedes estar tú como cristiano en tu relación con Dios. ¿Crees? ¿No crees? Como el préstamo, ¿cómo se llama el préstamo? El empeño fácil. Llega y se va. Llegó y se fue. Aférrate a la palabra de Dios. ¿Confías en Dios? Confía en sus promesas. Recuerda lo que Dios ya hizo en tu vida y sigue hacia adelante. No dudes del poder de Dios, porque aunque dudes no le vas a quitar el poder a Dios, pero vas a restar lo que Dios puede hacer en ti. Aunque no veas, sigue creyendo. El milagro puede estar a la vuelta de la esquina, pero si tú dejas de caminar hacia Él por distracción, por desánimo o por duda, no lo vas a ver. Aunque venga distracción a tu vida, aunque venga desánimo, aunque venga duda, siempre recuerda esto. Así como el enemigo tiene sus 3D, Dios tiene enfoque, Dios tiene fe y Dios te puede dar esperanza de salir a flote. Tenemos que seguir confiando, iglesia, ahí. Y yo sé que hay problemas, yo sé que va a haber cosas en la vida que van a seguir pasando. Estamos en la tierra y estamos expuestos a todo eso. Pero cuando estamos en Dios, el enemigo no puede distraerte, el enemigo no puede desenfocarte y el enemigo no puede desanimarte. Confía en Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios, inclinar nuestros rostros.